25 vamos a dar lectura del versículo 1 al 16. Pero antes vamos a orar. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por este día, por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias por el momento que nos hace poder congregarnos y poder llevar la meditación de la que hemos escogido ya especialmente para esta oportunidad, el cual está en este libro maravilloso, este libro de este hombre varón recto, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ahora en Cristo Jesús oramos por todos y cada uno de los enfermos, Padre, por todos y cada uno de los que están padeciendo, que ellos quisieran haber estado aquí en este lugar, queriendo alimentarse de tu palabra, pero como es la situación, pues sabemos que a donde estén, en el nombre de Jesús, tú estás manifestando tu poder sobre sus vidas. Pues a ti te pedimos para que les ayude a salir adelante, Padre, y para que le ayudes a levantar. En Cristo Jesús te hemos orado, mi Dios y buen Padre Todopoderoso. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job, capítulo 35, versículo 1 nos dice: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste? ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán, y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Pues, Padre, la clave de la vida del hombre está en la sabiduría. La clave de la sabiduría en la vida del hombre está en el temor a Dios. Por lo que a ti te pedimos en este momento, Padre, que nos sigas guiando a través de ese camino de respeto, ese camino de entrega, ese camino en el cual hemos podido conocer tanto de ti y hemos podido aprender tanto de tu palabra. Pues en Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Hoy vamos a ver cómo este joven llamado Eliú, que había dado un comienzo mostrando su amistad, mostrando su compañerismo, mostrando su entrega, mostrando lo equivocado que estaban los amigos de Job. Hoy vamos a poder apreciar y vamos a poder ver cómo las cosas van tomando un giro, cómo las cosas van cambiando, cómo él en su presentación se muestra diferente ahora en el contexto con lo que él va a exponer a este hombre llamado Job. El sermón yo le he titulado El razonamiento de Eliú. Diga razonamiento. ¿Qué entendemos por razonamiento, hermanos? Analizar. Ahí está la clave.
sentarse a poder ver la situación, no solo del punto de vista mío, sino que tomar el punto de vista de Dios, tomar el punto de vista de los que me rodean y tomar el punto de vista de las opiniones que vamos a llegar a una conclusión. Hermanos, yo le he dividido del versículo 1 al versículo 8. Eliú habla de la conducta del hombre. Ahora Eliú se había enfocado en la conducta de este varón, de este hombre. Se había mirado más atentamente conforme a cada uno de las exposiciones o las exponencias que sus amigos habían dado. Más del versículo 9 al 13, ¿por qué no son considerados aquellos que claman bajo las aflicciones? Un punto de vista como él lo mira. ¿Por qué no se les considera aquellas personas que claman bajo un punto de vista de las aflicciones, del temor, de los problemas, de las angustias, de las cosas que han llegado a su vida? Y del versículo 14 al 16, Eliú reprocha la impaciencia de Job. Y era de más que el hombre, después de haber escuchado las exponencias de este amigo supuestamente suyo, este amigo empieza a darle vuelta a las cosas, empieza también a irse en contra de él, empieza a manifestar contextos de visualización de las palabras en las que él estaba hablando, como él la percibía, como él la sentía. Pues la palabra de Dios nos dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, bueno, después de haber tomado las palabras anteriores, hoy vuelve él nuevamente y se para delante de Job y empieza él a razonar, empieza a ver, bueno, como muchos de nosotros, cuando ya tenemos tiempo de conocer nuestra pareja o a nuestros amigos, ya hasta los maltratamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos lo mismo. Una vez usted consiguió la miel del panal, usted le vale que se vayan las abejas, mas no se da cuenta que mientras esté la abeja va a tener más miel. Amén, hermanos. Entonces, aquí vamos a ver claramente cómo este hombre en su razonamiento significa en la manera en que él ahora analizaba las situaciones, en la manera como él vio el punto de Bildad, como él vio el punto de Elifaz, y como él vio, ¿quién era el otro hermano? ¿Se acuerda? Sofar. Cada uno de ellos, él empieza a analizar que posiblemente ahí dentro de lo que ellos habían dicho, había algo que en realidad Job no estaba cumpliendo. ¿Y qué era eso? El no aceptar que había pecado. Mas la palabra de Dios, cuando nosotros nos hemos dado cuenta, porque ellos en ningún momento saben lo que usted y yo sabemos. ¿Quién está en lo que estoy? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Job que no lo sabe ninguno de sus amigos? Que Dios hizo las cosas. O sea, lo que le vino a su vida no es porque fuera malo, ni porque fuera pecador, ni por nada de eso, sino por la intervención de Satanás. ¿Por qué? Mire el que está a su lado, mírelo y dígale, sigue en las cosas y en los pasos y en los caminos de Dios, dígale. Porque cuando usted anda en las cosas de Dios, cuando anda en los pasos de Dios, cuando anda en los caminos de Dios, el enemigo no está contento. Él está viendo de qué manera se lo jala nuevamente. Usted llegó allá a Jerusalén, pero él lo quiere jalar a usted a Egipto nuevamente. Como dice, usted llegó a la presencia del Todopoderoso, pero él lo quiere tener a usted en la presencia del mundo, la presencia del pecado. Él quiere que usted siga viviendo así como está. Hermano, Dios tiene algo grande y maravilloso para nosotros. Dios tiene muchas promesas para nosotros. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Dígale al que está a su lado, persevere. ¿Cree usted que este varón estaba perseverando? Job estaba en lo que estaba. ¿Por qué? Porque él le estaba mostrando a la humanidad, no es lo que digan, sino lo que Dios puede hacer.
No es mi enfermedad, sino hasta donde Dios lo quiera llevar. Y le está mostrando también a este su amigo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios. Aquí, Eliú vuelve nuevamente a referirse a las palabras de las cuales Job se había quejado. Y así como sus amigos lo habían visto, que se estaba quejando, y sus amigos le habían visto de que él se creía el omni non plus ultrus mustus. No, él no se creía nada más de lo que él sabía que era. Y eso marca la diferencia en la vida de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios está una pregunta. Y esta pregunta está mostrando de que si él creía que era una cosa recta. ¿Sabe qué significa que si era recto? Si usted lee allá en el capítulo 1 y se da cuenta allá en el capítulo 2, no es lo que dice Eliú, sino lo que decía la palabra de Dios. Varón recto y perfecto. Job ya no lo pensaba, él sabía lo que era. Hay una diferencia en lo que usted piensa y una diferencia en lo que usted sabe. Hay diferencias grandísimas que la marcan, porque usted ya lo sabe. ¿Cuántas son madres? ¿Verdad? Usted sabe cuántos hijos tiene, no está que si tuviera, eso es diferente. Y eso es lo que esta palabra de Dios está demarcando y está mostrando. Piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios. Él no estaba manifestando su justicia o su posición de justo en comparación a Dios, sino que lo estaba manifestando en comparación a lo que él sabía que era, a lo que él había entendido. Y la palabra justo, aquí nosotros la podemos ver, que es una palabra que significa mishpa, es una palabra hebrea. Y aquí Job lo estaba manifestando. ¿Por qué? Porque él no era justo a su concepto de visión de él, sino que era justo al concepto de lo que había escrito la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo muestra claramente, que era un hombre justo, perfecto, recto delante y temeroso. Miren, yo no sé cuánto de nosotros, el solo temerle a Dios, no sé cuánto, hermanos. Pero este hombre manifestaba todos estos rasgos, tenía todas estas en su ser. Mas la palabra dice, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Mas la palabra de Dios en este contexto muestra lo que Eliú está exagerando. ¿Se han dado cuenta que a veces tienen amigos, tenemos amigos que exageran? No, hombre, amigos, miren, y se van a lo extremo. Si usted no quiere echarse el trago, se van a lo extremo para obligarlo a usted a que se la eche. Miren, de verdad, ¿qué clase de amigos son esos? Yo le pregunto. Amigo no es el que te va a obligar a que te eches. Amigo es el que te felicita. Mira, te felicito porque no eres tan hecho leña como yo. Ese es amigo. Pero que te está hasta diciendo que eres lo que no eres. Y te hace rebajar, y te hace ver mal. No, la palabra de Dios en el contexto, aquí nosotros cuando lo leemos dice, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Él no estaba sacando ninguna ventaja, ni estaba sacando ningún provecho. Él le estaba mostrando lo que era. Los capítulos anteriores nos muestran claramente lo que él era. Él se había entregado al trabajo de Dios, se había entregado a hacer holocausto por su familia, se había entregado a cuidar de su familia, cuidaba de la gente, ayudaba al menesteroso, al necesitado, al afligido. Era en momentos como tipo juez para algunos. No era lo que él estaba pensando, él ya sabía lo que era capaz de hacer. Mas la palabra de Dios nos dice, yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. ¿Qué significa? Que Eliú prácticamente cuando dice
yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos está mostrando algo claro. Dios no tiene ningún tipo de obligación con Job. Amén, hermanos. Y no solo con Job, Dios no tiene ningún tipo de obligación tampoco con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dejó todo, posteriormente de la situación de Job, pasó todo a las manos de Jesús. Por tanto, nosotros no nos entendemos con Dios, así como Job se entendía con Dios. Nosotros nos entendemos con Jesús. Pero la palabra de Dios cuando dice, yo te responderé razones y a tus compañeros contigo, ¿qué significa? Que Él le iba a responder conforme a las cosas que Él había escuchado, que Él había logrado analizar, que Él había logrado razonar. Mas la palabra dice, mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Hermanos, en todo momento las nubes tienen un momento que pueden estar hasta allá arriba, pero hay un momento que bajan. ¿Sabía usted eso? Por eso nosotros vivimos un momento de neblina, como le llaman, cuando las nubes han bajado bastante. Pero a lo que yo voy es lo que la palabra de Dios nos enseña, que Eliú le estaba mostrando la diferencia entre una cosa y otra. Mira a los cielos y ve. Y no solo eso, sino que considera que las nubes son más altas que tú. O sea, que le estaba mostrando que ni lo que él estaba diciendo estaba tan cerca de las nubes, como iba a estar cerca de Dios. Por tanto, la palabra de Dios en su razonamiento nos dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Aquí él le está enseñando, como quien dice, si pecaste, ¿qué vas a hacer? Pues, pero no era eso, porque el hombre en sí sabía que no había pecado. Miren, una vez estuve viendo yo un programa de un niño que había llegado al hospital y tenía un dolor y no le hallaban qué era. Y la mamá y todos estaban pensando que se había drogado. Y le preguntaban qué drogas habías tomado y que no sé qué. Y el niño le estaba diciendo que no había tomado ninguna droga. Y la mamá insistía. Y el médico también. Hasta que llegó un médico anciano y llegó a hablar con el niño. Mira, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué tuviste algo? Y el niño le dice, sí, es que tuve un accidente y se golpeó. Y el golpe le estaba causando no sé qué problema interno. Hasta después se dieron cuenta que el niño estaba en toda la razón de que no había tomado e ingerido ningún tipo de droga. Pues estos hombres tenían que haber sucedido algo similar para que ellos vieran de que Job no era de que había pecado. Pero yo le voy a enseñar más adelante. Cuando lleguemos allá al capítulo 42, usted se va a dar cuenta cómo Dios los reprende a cada uno de ellos. Cómo Dios le enseña que su persistencia, su insistencia, su molestia de estar todos los tiempos con lo mismo de que el hombre había pecado, y por eso, no era por eso, hermano, sino que cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a llevar a cumplir. No importa quién sea usted, podría ser el presidente o la presidenta del mundo, Dios lo va a llegar a cumplir. Podría tener todo el oro y el dinero del mundo, Dios lo va a llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque Él hace su voluntad. Y ahora estaba haciendo su voluntad sobre este hombre llamado Job. Mas la palabra de Dios nos dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? O sea, le estaba mostrando como que él todavía insistía en creerse que era justo. Miren, no hay cosa que duela más cuando usted sabe que está diciendo la verdad. ¿Y saben por qué? Porque usted sabe que es como usted le está diciendo.
Pero ¿qué cuesta que podamos entender? Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida, que podamos razonar conforme a lo que nos están explicando. ¿Por qué? Porque Job estaba diciéndole a ellos la verdad. Miren lo que dice ahí el libro de Job. Vaya a Job 41:11. Amén. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Es mío. Entonces, aquí se manifiesta una situación en este versículo. Como él está mostrando que quién le ha dado a él primero. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta a Dios. Cuando usted reconoce que Dios le ha dado a usted, usted se va a dar cuenta por qué no le hace falta las cosas. Pero cuando usted reconoce que usted cree que porque usted es la licenciada o la doctora o el abogado o es lo que usted es, entonces usted está a miles de millones de kilómetros de distancia de la verdad y la realidad. Pero este hombre reconocía quién le había dado. Mas la palabra de Dios, cuando regresamos nuevamente allá al capítulo 35, el versículo 8 nos dice, al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. ¿Qué significa? Que le estaba mostrando que como era una persona impía, una persona mentirosa, una persona pecadora, eso iba a dañarlo no solamente a él, sino que también iba a dañar a sus hijos, a su familia, a los que venían detrás. No olvidemos, él perdió todo. Yo no sé cuánto han perdido todo, pero miren, yo lo he perdido todo. Pero ¿sabe qué? He confiado que así como se fue, Dios me la va a dar y mejor. Y así ha sido, hermano. Todo. En un viaje de los Estados Unidos a Panamá, de 4 maletas solo llegó una donde venían los calcetines, las demás hasta la vista. ¿Dónde están? No sé si estarán en el mar o en el aeropuerto, no sé. Ya no las vi. ¿Y cómo tenía que vestir? Solo en calcetines andaba, todos los días. De los demás ni se preocupe, así como vine al mundo, en calcetines me iba a trabajar. Pero se perdió. Y yo quiero que usted pueda ver que este hombre, a pesar de todo lo que fue pasando, de todo lo que fue sufriendo, de todo lo que había venido a su vida, continuó alabando a Dios. Continuó confiando en Dios. ¿A qué quiero llegar yo con usted? Yo quiero que usted también deposite esa confianza de lo que usted está pasando en su vida en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos pasamos algo. Y este hombre confió. Miren cuántos amigos llegaron a hablarle. La Biblia habla de 4 de ellos. ¿Quiénes son? Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Posiblemente hubieron más personas que se le acercaron a decir algo. Pero la Biblia está haciendo énfasis en estos que fueron más agresivos. Estos que llegaron queriendo ver de que había una culpabilidad en la persona. Pero el hombre estaba plenamente convencido de lo que él estaba pasando. Y no era porque había pecado, como ellos querían hacerlo ver. Mas la palabra de Dios en el versículo 9 nos dice, a causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y no solo eso, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Hermanos, esta palabra debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando dice a causa de la multitud de las violencias claman, miren, no clame porque ha venido cosas difíciles a su vida solamente. Esto es para que aprendamos que a Dios podemos clamarle en todo momento, en todo lugar, a toda hora, a donde estemos, lo que nos esté pasando, lo que no nos haya pasado, podemos clamarle en todo instante. ¿Por qué?
porque a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Aquí, las personas que se lamentan, podemos ver que son aquellas que después quieren estar clamando al Señor. La palabra clamar en hebreo significa shawa, que es la manera cuando uno está buscando de aquel lo que no pude encontrar aquí. Pero la palabra de Dios tiene unas metáforas que dice: lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos, pero lo que atares aquí en la tierra también será atado allá en los cielos. Entonces, aprendamos que no solamente por las situaciones de vida o por los momentos difíciles que estemos pasando o viviendo, clamamos a Dios, sino que clamemos a Dios aunque estemos gozosos. ¿Cuántos claman a Dios cuando están matados de la risa? ¿Pero por qué somos a veces al contrario? Clamamos cuando estamos metidos en problemas. Clamamos cuando estamos hasta aquí de las enfermedades que nos están persiguiendo. Por eso, si usted se da cuenta cómo habla la palabra, porque dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? ¿Por qué diría esas palabras? Porque uno se da cuenta que cuando llega la noche es cuando llega también el temor a la vida de uno. Pero ¿qué es lo que calmaba y apaciguaba cuando David cantaba? Por el temor que sentía su hermano Saúl. Y no solo eso, sino que el canto calma el ser interior. Mas la palabra de Dios, en el contexto bíblico, cuando dice, y ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor? Hermano, acuérdese en todo momento que Dios es el que nos ha creado. Y usted sabe en quién puede confiar y en quién va a clamar. ¿Cuántos se pueden alguna alabanza? ¿Cuántos se pueden dos? ¿Y más de dos? Cántelas. Miren, la alabanza es como, no sé, como que hace que la adrenalina del cuerpo o todas estas sustancias que alteran el sistema nervioso, mire, viera cómo lo calma. Usted empieza a experimentar paz y tranquilidad. ¿No me quiere creer? Haga la prueba. Haga la prueba un día en su hogar. Puede venir todos los doctores que quieran, pero no hay como el doctor Jesucristo. Haga la prueba y usted se dará cuenta. La palabra de Dios nos dice en el versículo 11, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabio más que a las aves del cielo. Aquí la palabra nos está llevando a que podamos entender esos malos motivos que a veces hay en la persona, porque dice, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Pero ¿qué nos enseña? Dice, más que a las bestias de la tierra y nos hace sabio más que a las aves. ¿Quién es el que lo hace, hermano? Diga, Dios. Mire, lo que Dios le ha dado a usted y a mí, no se lo dio a ninguno de los perros que andan en la calle. No se lo dio ni a un elefante, ni al tigre, ni a las aves, ni al águila, ni al halcón. No se lo ha dado. Y estas palabras que usted está viendo, ¿qué nos enseña más que a las bestias de la tierra? Dios nos ha enseñado de una cantidad de cosas. Me imagino que también este hombre había sido instruido en muchas cosas y contexto del conocimiento de Dios. Mas la palabra cuando dice, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. ¿Qué significa? Que cuando la persona tiene un mal sentir, hay personas, usted viene y se ganó un premio y lo vienen a saludar, pero adentro están ardidos, hermanos. Lo vienen a saludar con hipocresía. No están contentos que usted se haya ganado el premio. ¿Por qué? Me lo pude haber ganado yo. ¿Ya entendió? Y eso sucede en todos los ámbitos de nuestra vida. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia. Usted se va a ir dando cuenta.
pero no nos damos cuenta más bien de que Dios tiene una bendición diferente para cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuándo nos las da? Cuando en realidad aprendemos a disfrutar la bendición que le ha dado al que está a mi lado. Cuando yo disfruto, por eso yo me siento muy elogiado cuando Dios bendice a uno de ustedes. ¿Sabía eso? ¿Quién me puede decir por qué? Yo le voy a decir. Y aprenda. Cuando Dios lo bendice a usted, también me ha bendecido a mí. Porque al bendecirlo a usted, usted viene, pastor, mire, el Señor me ha bendecido y yo quiero dejar esto para la iglesia. Aleluya. Pastor, mire, el Señor me ha bendecido con este mueble, yo le quiero entregar esto. Miren, ahí hay refrigeradoras que nos la han regalado. Ahí hay varias cosas que lo han regalado. ¿Por qué? Porque Dios le dio una mejora a la persona. Entonces, uno tiene que seguir clamando al Señor, creyendo en lo que está haciendo. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 13, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Hermano, aquí vamos a ver falta de paciencia y confianza. Dios no mira a los vanidosos, mira el que está a su lado y tóquele, dígale, Dios no mira a los vanidosos. ¿Sabe qué es la vanidad? Los jóvenes, cuando están en su proceso de maduración, no como el mango, bueno, podríamos decir como el mango, pero cuando están en su proceso de maduración, empiezan a salir unas cosas que se llaman pimples. Eso se llama barros y espinilla, y cree que no quieren salir de la casa. Vanidosos. ¿Por qué? Porque es un proceso natural que todo joven lo va a pasar. Usted se da cuenta también, la vanidad llega en que empezamos a ver quién tiene el mejor zapato que el otro. Eso es vanidoso. ¿Quién comió mejor que el otro? Es vanidoso, porque usted pudo haber comido todo lo que usted quiso, pero ¿qué tal lo que usted comió no tiene la cantidad de nutrientes que necesita su organismo? Ahí está la clave. Por tanto, la palabra de Dios, cuando nos dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. O sea, que Él no va a perder su tiempo escuchando a personas, ay Señor, dame para comprarme, para arreglarme el cutis de la cara. O sea, mejor dígale, claro Señor, ayúdame con esta mi enfermedad de la piel. Más rápido te dice, va, anda, toma barro, échale agua y frótatelo en la cara. Uy, qué chuco, ¿y cómo voy a hacer eso? Si Jesús con lodo y escupe y lo pone en el ojo y vio el hombre, vaya y pruebe lo que le estoy diciendo. Hasta que los tengo, ¿ah? Porque hay cosas que están en la misma tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Significa que del polvo vienen muchas de las sustancias que no pueden mejorar nuestra situación. Mas la palabra de Dios en el versículo 14 nos dice, cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él. La causa está delante de Él, por tanto, aguárdale. Aquí, una vez más, toda esta habladuría teórica de este hombre llamado Eliú se enfoca hacia Job, le hace ver lo mal que él está, porque cuando dice, cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, o sea, la causa está delante de él, por tanto aguarda. Él le está mostrando, como hemos podido ver, ese reproche. ¿Quiere que le diga algo? ¿No se han dado cuenta? Cuando a un cristiano le va mal, ¿cómo los miran los demás? ¿No se ha dado cuenta? Observe, mira a su alrededor. ¿Sabe qué es lo primero que dicen? Vaya, yo soy pastor, tengo amigos y enemigos, tengo de todo, por todos lados. Pero el hecho de que yo haga una broma,
Y dice el hermano pastor. Si el hecho que sea pastor no me ha quitado mi humor, hermano. No sé si me entiende. Vaya. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay cosas que ya el mundo para usted ya no le luce. No sé si me está viendo el punto de vista. Usted como cristiano, ¿cómo andar metido en una fiesta de locos? ¿Cómo? Si lo primero que está diciendo, el hermano cristiano, fíjate, y va a creer, y a mí me quiere llevar a esa su iglesia, que no, y la gran palabra, ¿va? Pues esto era como este amigo de él lo estaba viendo, le estaba enseñando, más la palabra en el versículo 15, cuando dice, mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con vigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. ¿Qué significa esto? Eliú prácticamente le está sugiriendo a Job que aunque él no había sufrido lo suficientemente, ese sufrimiento, hermano, ¿usted cree que no había pasado suficiente Job? Solo mire los contextos de la enfermedad, mire el grado, mire la magnitud. ¿Por qué? Porque muchas catástrofes se miden en la magnitud del acontecimiento. Si usted mira la magnitud de la enfermedad de este hombre, había tenido más que suficiente. Si por menos otros se mueren. Pero Dios lo había llevado así. Y no importa qué hubiera hecho Satanás sobre él no iba a morir, porque Dios lo había prometido. No lo mates solamente, te digo. Hacerle todo lo que quiera, pero no lo mates. Mas este hombre hoy le hace ver más ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con vigor. Dios se había ido y le había dado el permiso que Satanás lo tocara. Pero para él no había sufrido lo suficientemente el castigo que Job había recibido. Él no lo veía como castigo. Ahí empezó él a caerle mal a Job. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. ¿Qué significa esto? Que él ahora empezaba a ver a Job de otra manera, porque él veía que la pecaminosidad de Job era como una cosa que él sacó solo por su discurso. Él ahora estaba viendo a Job como que posiblemente sí era un hombre pecador. Pero él no estaba entendiendo el contexto, cómo Dios había permitido de que todo esto llegara a su vida. Y yo le quiero decir, muchas cosas van a venir a nuestra vida. Pregúntese si lo habrá permitido Dios. ¿Qué contestaría usted? No le oigo. ¿Qué contestaría? Si Él lo permite, hermano, por eso ha llegado. Pero la gente va a criticar y va a hablar de otra manera. ¿Por qué? Porque en su discurso creía que en realidad lo que aquí la palabra nos está mostrando de esto, de lo que había caído Job en ese pecado, había sido pasado por insensato o había sido pasado por la insensatez de Dios. No, Dios en su momento hace las cosas, más podemos ver que en sus inútiles palabras empezó él a caerle mal a Job. Por lo que está diciendo, hermano, le voy a decir, tenga mucha cautela como habla. Miren, hay una situación difícil. Tenemos hermanas gravemente, hermanos, gravemente. Tenemos hermanas padeciendo de cáncer. Están en ese punto de que ya el vómito no les permite que coman. Y ahí es donde está un peligro eminente de muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo en su sabiduría, si tú no le estás dando el alimento, él lo toma del propio cuerpo. Empieza a consumir las mismas células del cuerpo. Yo le pido sus oraciones. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que puede hacer el milagro de que esto se trastorne o se transforme o que cambie. Solo Dios. Y usted al final se va a dar cuenta cómo solo Dios hizo el milagro en este hombre,
sin importar todo lo que sus amigos le habían dicho. ¿Saben por qué? Porque lo que sus amigos le dicen no le da a usted el pase al reino de los cielos. Lo que sus amigos le dicen no le da a usted la salvación. Lo que Dios va a hacer le da a usted el pase al cielo y le da la salvación. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Te damos gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por este día y por tu bendición. Gracias por haber derramado el conocimiento y la sabiduría de tu palabra sobre nosotros. En Cristo hemos orado. Amén. Ahora quiero invitarte, si usted ha venido a la casa de Dios, le invito para que no se vaya tal como vino. Venga y reciba a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador personal, creyendo que eres Dios. Acérquese. La palabra de Dios quiere que usted pueda confiar. Invoque, dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, y gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. También la palabra nos da muestra cuando nos dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios le bendiga a todos en su casa y a los que están en la iglesia. Hoy nos vamos a poner en pie, mis hermanos, vamos a orar y vamos a despedirnos de este lugar. No hace mucho me dieron de que una de las hermanas, no sé cómo se llama, se cayó o algo así, se golpeó y está en el hospital. Entonces, voy a pedirle también sus oraciones por la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Ana Mari, no sé. Pero yo no caigo bien quién es, pero vamos a pedirle su oración para que usted también pueda, en alguna manera, pedirle a Dios. Recordemos, somos aptos para criticar, pero debemos de ser mejores para orar. Y eso es lo que el Señor busca en nosotros. Que tengamos un corazón abierto, un corazón dispuesto para poder apoyar los miembros de nuestra iglesia y nuestros hermanos. Vamos a orar. Pues te damos gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, viendo esas cosas que vienen a la familia de nuestra iglesia, Padre. Así como ellos están dolidos, también nosotros nos resentimos de alguna manera. Pero en el nombre de Jesús queremos levantar nuestra oración en súplica y en ruego, esperando en ti, Padre, que tú puedas consolarles primero, Padre. Esperando en ti, Padre, que a través de tu Hijo Jesucristo puedan recibir ese milagro de fortalecimiento nuevamente, ese milagro de recibir esas nuevas fuerzas. Oramos por nuestra hermana Marina, Padre, para que tú le ayudes, Señor, en ese contexto de ese sufrimiento, de ese cáncer, esa quimioterapia, ese cobalto, radioterapia, todo lo que hagan y viene a su vida, Padre. Oramos para que tú les des la resistencia, abra su apetito, Padre, quita el vómito, Señor, permítele poder nuevamente volver a recobrar esas libras de peso, Padre, y poder fortalecerse. Ahora, Señor, tú que nos has dado la sabiduría de tu palabra y hemos recibido con gozo el aprendizaje, nos despedimos de este lugar, Padre, pero no nos queremos despedir, Padre, sin decirte gracias. Gracias por todo este momento y por todo este conocimiento que recibimos. Ahora en Cristo Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares, ilumínanos y cuídanos. A ti te hemos orado, tú que eres nuestro Dios y buen Padre Todopoderoso. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos. Gloria sea a Dios. Y qué gusto verles a todos este día. Les esperamos si usted tiene la oportunidad y pueda compartir con nosotros nuevamente el día viernes. Estamos con